Las molestias digestivas, como el dolor abdominal, la inflamación, eructos, alteraciones del tránsito intestinal, flautulencias, gases, entre otros, son muy comunes y todos ellos son síntomas del SIBO. Si a ti también te pasa, quédate porque te voy a explicar qué es el SIBO, cuáles son sus síntomas, sus causas, cómo se diagnostica y sobre todo, y lo que más nos interesa, cómo tratarlo. Antes de entrar en qué es el SIBO y sobre todo el tratamiento para este, dejadme que agradezca, como siempre, a todos los nuevos miembros de la Academia Online de comiendoconmaria.com, así como a todos los nuevos miembros de este canal premium de YouTube, el que os hayáis unido a él. También a todo el resto de miembros que ya lleváis tiempo conmigo, porque es gracias a todos vosotros que este proyecto sigue adelante y que puedo estar cada semana trayendo contenido nuevo. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a explicar qué es el SIBO. Ya sabéis que yo soy como muy gráfica o que me gusta siempre explicar las cosas de manera que la persona pueda entender qué le pasa a su cuerpo, qué es lo que le está generando todo ese malestar y sobre todo qué hacer para acabar con él, ¿no? ¿Cuál es ese tratamiento? Vamos a empezar entonces explicando qué es el SIBO y cómo se produce. El SIBO, de su acrónimo en inglés, Small Intestine Bacterial Overgrowth, perdonad mi inglés, es lo que se conoce y traducido al español como sobrecrecimiento bacteriano. Y ahora, para que todos lo podamos entender, vamos a explicar dónde se produce y cómo se crea este sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es, no? Para ello nos vamos a situar, ya sabéis que me gustan mucho los dibujitos, en el colon, ¿vale? En el colon habitan unas bacterias, que sería pues nuestra flora bacteriana, cuando son bacterias buenas. Y también tenemos el intestino delgado que conecta por aquí. El sobrecrecimiento bacteriano ocurre cuando estas bacterias que tenemos por aquí pasan al intestino delgado. Y en el intestino delgado aumenta el número de bacterias produciéndose ese sobrecrecimiento bacteriano, lo cual nos va a llevar a una inflamación de todo el intestino delgado, lo cual nos llevará a los síntomas que veremos más tarde. Voy a empezar explicando cuáles son las causas de este sobrecrecimiento bacteriano para que podamos entender el origen. Hay muchísimas causas, no podemos verlas todas absolutamente, pero sí que las podemos un poco como agrupar en diferentes tipos. Estarían las causas anatómicas, por ejemplo, que vienen derivadas de cuando hay un problema en esta válvula. Aquí hay una válvula como una puerta de entrada y salida que debería estar siempre cerrada, ¿vale? Y que a veces, por diferentes problemas, motivos y causas, pues hay alteraciones en ella. ¿Y qué ocurre? Que la puerta queda abierta y estas bacterias del intestino grueso del colon, que es donde tienen que estar, migran y se van y se depositan en el intestino delgado. ¿Qué puede generar alteraciones en esta válvula? Pues, por ejemplo, cirugías, por ejemplo, secundario a una persona que padezca síndrome de intestino corto o una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay diferentes causas que generan alteraciones en esta válvula que crean ese sobrecrecimiento bacteriano. Otra de las causas, aparte de estas alteraciones anatómicas de esta válvula, serían, por ejemplo, el déficit de ácido gástrico, de bilis o de enzimas digestivas, que digamos que tienen como un papel protector que impiden que las bacterias pasen a este intestino delgado. Entonces, cuando hay un déficit en estas sales, pues no está esa barrera, no está esa defensa y se genera el SIBO. Otra de las causas sería la disminución en la motilidad intestinal, lo que viene siendo el estreñimiento. Si tú padeces estreñimiento crónico, tienes que intentar encontrar el origen, la causa, de dónde viene ese estreñimiento y poner remedio, porque un estreñimiento que no se trata y que se mantiene en el tiempo, a largo plazo puede llegar a darnos este problema del sobrecrecimiento bacteriano entre muchísimos otros, así que te aconsejo que pongas remedio a este estreñimiento.
Aquí te dejo un vídeo donde te explico cómo tratarlo y donde podrás ver también cuáles son los alimentos más recomendados para evitarlo. Y finalmente habría una cuarta causa que está relacionada con las patologías autoinmunes. Todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 1 o que tienen problemas con el tiroides, hipotiroidismo de Hashimoto o que a lo mejor tienen artritis reumatoide, enfermedad de Crohn. Toda patología autoinmune supone también un origen de causa, un riesgo para padecer este SIBO. Conocidas las causas, vamos a ver cuáles son los síntomas. Por deducción, si la patología se da en el intestino delgado, los síntomas van a estar a nivel intestinal abdominal. Van a ser pues dolor abdominal, inflamación, distensión, puede ser también alteraciones en el tránsito intestinal, gases, flautulencias, meteorismo, es decir, todo aquel malestar digestivo a nivel abdominal que tengo desde hace tiempo, que nadie sabe decirme qué me pasa y que digestólogo, nutricionista se van pasando la pelota y nadie me consigue arreglar el problema. Tenemos que pensar también que estamos hablando de bacterias. ¿Vale? Entonces, las bacterias que habitan en el colon, que normalmente son unas bacterias sanas, unas bacterias que necesitamos, aquí os dejo también otro vídeo donde hablo de la microbiota, por si queréis más información, fermentan los alimentos que ingerimos. ¿Qué ocurre? Que cuando están a nivel intestino delgado, también fermentan esos alimentos y se producen gases. ¿Vale? El hecho de que la bacteria fermente el alimento, normalmente el azúcar, hace que se produzca un gas que genera esa inflamación, esa distensión, esos gases, esos eructos y en general todo el malestar digestivo. Pero también en esa fermentación se producen unas sustancias que son las citoquinas proinflamatorias derivadas de esta fermentación, que también serían otro de los motivos por los cuales tengo todos estos síntomas. Cuidado, es importante que no confundáis esta sintomatología con la sintomatología de otras patologías digestivas, ya que suelen ser comunes en varias patologías. Todo esto lo tenéis explicado en el curso de afecciones digestivas, donde os explico parte a parte cuáles son las afecciones digestivas según el órgano que esté afectado y cómo diferenciar cada una de ellas. Como os he dicho, en esta fermentación por parte de este sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestino delgado se producen unas citoquinas proinflamatorias que van a generar lo que he dibujado yo aquí en rojo, que es la inflamación de este intestino. Esto puede llevar a que haya déficits nutricionales, ya que va a afectar a las microvellosidades intestinales, que sería un poco pues lo que se encarga de que se haga esa absorción de nutrientes en el intestino delgado, y generar déficits, como por ejemplo déficit de hierro, lo que nos va a llevar a una anemia. Así que, por ejemplo, si tenemos anemia, también podemos acabar encontrando que padecemos SIBO, ya que esa anemia viene de la falta de absorción del hierro a nivel intestinal porque tengo ese sobrecrecimiento bacteriano. No obstante, también se pueden dar déficits de otros minerales y de otras vitaminas. Incluso se puede empezar a perder peso sin motivo, porque está faltando esa absorción de nutrientes. Es más, a largo plazo se puede generar lo que se conoce como permeabilidad intestinal, una patología que ya es algo más grave, puesto que digamos como que no hay filtro y hace que las membranas del intestino sean permeables, es decir, que pase cualquier cosa y se cuelen por ahí pues bacterias, virus y genere una inflamación crónica sistémica de todo el cuerpo. Voy a volver a recurrir al soporte visual para que lo entendáis. Si nosotros cogemos un trocito de intestino, ¿vale? Vamos a hacer el torrente sanguíneo también para que entendamos un poquito. Por aquí va la sangre, ¿vale? Si nosotros cogemos este trocito de intestino, vamos a ver algo tipo así. Si nosotros cogemos un trocito de un intestino con SIBO, o mejor dicho, con esa permeabilidad intestinal, vamos a ver algo tipo así. O incluso así. ¿Qué ocurre aquí? Que todas las bacterias y bichitos que me vienen de fuera, aquí no pasan. En cambio, aquí sí que pasan y aquí también pasan, dejando que se produzca esa inflamación sistémica, ya que esto va a ir a la sangre y la sangre va a ir a todo el cuerpo.
Esta permeabilidad intestinal es algo ya pues más grave que debemos intentar poner remedio cuanto antes. Y ahora toca responder a esa pregunta que seguro que ya se te ha venido a la cabeza, que es ¿y cómo sé yo si tengo SIBO? Veréis, lo primero que tenéis que hacer es, en cualquier momento que haya una mínima sospecha de que podéis padecer SIBO, porque pues tengáis estos síntomas, porque llevéis tiempo yendo a médicos y nadie os diga lo que tenéis, porque ya no sepáis qué hacer con vuestros problemas digestivos, tenéis que acudir a un digestólogo. A poder ser un digestólogo actualizado y especializado en el SIBO o en todo lo que es disbiosis. Una vez habéis encontrado un buen digestólogo, probablemente, por no decir que seguro, os va a mandar lo que se conoce como un test de lactulosa. Sería la prueba diagnóstica para determinar si hay o no SIBO. Esta prueba es totalmente inofensiva, sí que se tarda un poco en hacer, pero no es invasiva, es muy fácil, simplemente consiste en tomar una solución de lactulosa e ir expirando aire cada determinado tiempo. En esta expiración del aire vamos a poder determinar los niveles tanto de hidrógeno como de metano, gases que se producen por estas bacterias en tener contacto con esa lactulosa. Esta prueba se entrega como con un informe, como si fuera una analítica, en la que vais a ver una gráfica. En función de cuánto hidrógeno y cuánto metano expirado haya, pues podremos determinar si es positiva o negativa. Y para acabar, veamos cuál es el tratamiento, porque quizá es lo más interesante y el motivo por el cual estáis viendo este vídeo. El tratamiento del SIBO consiste en una triada. Hay tratamiento farmacológico, dietético y psicológico. Veamos paso a paso cuál es cada uno de ellos. El tratamiento farmacológico es mediante antibióticos y en función de muchos otros parámetros, también historia clínica, etcétera, pues el digestólogo, que es quien debe pautar este tratamiento farmacológico, os recetará un antibiótico u otro. Hay quien opta por medidas como más naturales o de herbolario. Sin el antibiótico no vais a conseguir erradicar el SIBO, así que aunque podáis tener algún tipo de complemento alimentario natural del herbolario, siempre debe ser como complemento a ese antibiótico, ya que sin este no vais a poder curar el SIBO. Sí que es cierto que el SIBO puede traer muchas consecuencias, como he dicho, déficits nutricionales, bajadas de peso, etc. Sí que podemos utilizar ciertos suplementos para cubrir estos déficits y que a lo mejor no tan solo tenemos como tratamiento el antibiótico, sino que ese antibiótico va acompañado de un multivitamínico o de un suplemento de hierro o de cualquier otro complemento alimentario. Pero siempre va a ser el médico quien determine vuestro tratamiento. Como he explicado, el SIBO trae consecuencias y puede generar déficits nutricionales, bajadas de peso, entre otros. Y es posible que el digestólogo, a la vez que os manda ese antibiótico, os mande algún otro tipo de fármaco, pues no sé, un suplemento de hierro o algún multivitamínico o cualquier otro que trate los síntomas que os ha generado ese SIBO. Sería normal, pero el tratamiento para el SIBO es el antibiótico. También es común que se paute un probiótico, os dejo aquí enlazado un vídeo donde hablo sobre el tema, para repoblar esta flora que estamos destruyendo con esa tomada de antibióticos. En cuanto al tratamiento dietético, el primer objetivo va a ser cubrir todas las deficiencias nutricionales que haya podido ocasionar este SIBO, por lo tanto, pues no sé, si hay anemia, vamos a hacer una dieta enriquecida en hierro, vamos a tomar ese suplemento de hierro. Si hay una bajada de peso, pues vamos a llevar una dieta más alta en calorías y proteína. Si en función de qué problemas nos haya ocasionado este SIBO, trataremos de forma individualizada cada uno de estos problemas. No obstante, el tratamiento dietético para el SIBO es general para todos y se debe hacer tenga quien tenga el SIBO, aunque después se traten de forma individualizada otras problemáticas. La dieta para el SIBO es la dieta baja en FODMAPs. Este FODMAPs significa fermentable oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes. ¿Qué me estás contando, María? ¿No? Venga, vamos a explicarlo para que lo podamos entender.
¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a estar siguiendo una dieta que tenga un bajo contenido en todos esos azúcares que van a ser sustrato para esas bacterias. Es decir, tengo que llevar una dieta en la que no esté alimentando a esas bacterias que han poblado mi intestino delgado para que se mueran de hambre. Ese sería el objetivo de llevar a cabo esta dieta. Significa baja en estos nombres raros que son sustrato energético, es decir, alimento, comida para esas bacterias que no tienen que estar en mi intestino delgado. No obstante, y por ese mismo motivo, no va a ser una dieta que yo pueda mantener el resto de mi vida, porque si no, también mataré estas bacterias buenas que habitan en el colon, que sí que son necesarias para garantizar tanto la salud como la salud digestiva, como un papel protector, como una barrera de defensas naturales de nuestro organismo. Por lo tanto, hay que seguir un protocolo de actuación, algo que tendrás que hacer bajo la supervisión de un dietista nutricionista y que puedes hacer en el equipo de comiendoconmaria.com. ¿Cuál es este protocolo? Este protocolo consiste de varias fases. La primera fase es la fase de restricción. En esta primera fase de restricción vamos a estar durante las primeras 6 a 8 semanas sin ingerir alimentos ricos en FODMAPs, es decir, vamos a llevar de forma restrictiva una dieta baja en FODMAPs. ¿Cuáles son los alimentos ricos en FODMAPs y por lo tanto cuáles son los alimentos que debemos restringir? Existe una lista de estos alimentos que tenéis en la intranet de la academia. Bien, tras estas 6-8 semanas de restricción pasaríamos a la segunda fase. Antes de pasar a la segunda fase, es importante que durante esta primera fase hayamos llevado un registro de qué alimentos hemos consumido, de si me han dado o no sintomatología y de cómo han afectado a mi tránsito intestinal. En este vídeo os explico los diferentes tipos de heces para que os sea más fácil apuntar las heces que estáis haciendo en función de lo que coméis. Bien, entonces pasamos de esas 6-8 semanas con ese registro dietético de sintomatología y heces y con esa fase restrictiva de los alimentos altos en FODMAPs a la segunda fase, la fase de exposición. En esta segunda fase de exposición se trata de exponer al cuerpo a los FODMAPs, elegir un grupo de FODMAPs e ir exponiendo al cuerpo con alimentos que lo contengan. Esto debemos hacerlo siempre y cuando hayamos conseguido eliminar la sintomatología, es decir, no voy a empezar la fase de exposición si todavía tengo síntomas. Tengo que esperar a que acaben esos síntomas para exponer a mi cuerpo a estos alimentos. Entonces, como decía, elegimos un grupo de FODMAPs y tomamos el alimento que lo contenga. Por ejemplo, si durante la primera semana de exposición queremos introducir la lactosa, vamos a elegir un alimento que tenga lactosa, como por ejemplo 2 cucharadas de yogur, medio quesito o medio vaso de leche y vamos a ver cómo me sienta. Si no hay sintomatología, no hay ningún problema, no hay alteración en las heces y todo está normal, correcto, sin problemas, vamos a progresar esa introducción y a lo mejor si introduje la leche, pues voy a introducir el queso o el yogur o cualquier otro alimento rico en lactosa. Una vez tengo introducido ese alimento, digamos como que se queda en mi dieta y desaparece de esa lista de alimentos que no podía consumir. Semanas después, o a la semana 2 o a la 3, en función de lo que tardes en hacer esa primera introducción, eliges otro grupo FODMAPs, por ejemplo, la fructosa, y empiezas a tomar alimentos ricos en fructosa, pues media manzana, media pera, un trozo de plátano, yo qué sé, cualquier alimento que quieras probar para ver la tolerancia de esa fructosa, y se repite la operación. Vamos haciendo esta operación hasta que consigamos reintroducir el máximo de alimentos posibles o hasta que hayamos introducido el máximo de alimentos tolerados. En caso de que en la fase de exposición haya sintomatología, imaginad que tomo esa pieza de fruta y tengo muchísima sintomatología, se recomienda esperar entre 4 y 5 días para reintroducir un alimento rico en FODMAPs. Es como vamos a dejar que nuestro intestino se calme para volver a introducir otro alimento que tenga contenido alto de FODMAPs. Finalmente llegaremos a la tercera y última fase, la fase en la que vamos a mantener la nueva dieta. Tras la fase de exposición habré conocido qué alimentos tolero, cuáles me sientan bien y cuáles no me provocan sintomatología. Pues voy a mantener todos estos alimentos dentro de un equilibrio y planificando una dieta excluyendo aquello que ya sé que no tolero y que no me sienta bien y manteniendo todo aquello que haya conseguido reintroducir en esa fase de exposición. Esta dieta es compleja, como podéis ver no es fácil llevar una dieta FODMAPs y yo os aconsejo que la hagáis siempre bajo supervisión de un dietista nutricionista.
Es algo aburrida porque al principio comes muy pocos alimentos, pero se tiene que ser paciente. Así que os animo a que tengáis un poco de paciencia porque aunque al principio sea difícil y aburrido, va a llegar ese momento de luz en el que vais a poder volver a comer casi de todo o de todo si es el caso. Y finalmente, para acabar con la tríada del tratamiento en el SIBO, falta ese tercer punto de la parte psicológica. En este punto es importante garantizar un buen descanso, asegurar un equilibrio emocional y trabajar el estrés, gestionar muy bien el estrés para reducirlo a poder ser eliminarlo, ya que el estrés provoca grandes consecuencias y empeora muchísimo esta patología. El estrés crónico está relacionado con el aumento en la proliferación de las bacterias, ya que disminuye la producción de ácido clorhídrico en el estómago, aumenta el riesgo de colonización por microorganismos patógenos y translocación, se desajusta el peristaltismo intestinal, en fin, que tiene muchísimas consecuencias y que debemos trabajar para gestionar ese estrés. Y ya casi lo tenemos todo, tan solo falta que le des like a este vídeo, lo compartas y te suscribas al canal. Si quieres, visita comendoconmaria.com, donde vas a encontrar tanto esos cursos que he comentado durante el vídeo, como la consulta online con los servicios de entrenamiento personal, psicología y, por supuesto, nutrición y dietética. No podía faltar mi beso enorme. Hasta el próximo vídeo. Adiós.